Hola a todos, mi nombre es Domingo Vega. Actualmente soy estudiante de la carrera de licenciatura de Psicología. Como resultado de una actividad académica, hoy quiero platicarles sobre un tema muy interesante que tiene que ver cómo entendemos y tratamos los problemas de la salud mental, o sea, la psicopatología. Tal vez una palabra suena complicada, pero en realidad trata de algo muy humano, que es comprender los pensamientos, emociones y comportamientos que a veces nos hacen sentir mal o que interfieren en nuestra vida diaria. Bueno, a lo largo del video vamos a explorar qué es la psicopatología, cómo se define lo normal y lo anormal y el papel tan importante que juega nuestra cultura en estas definiciones. También vamos a hablar de las herramientas que utilizan los especialistas, como los sistemas de clasificación de trastornos mentales y además reflexionaremos sobre sus ventajas y limitaciones de las mismas. Todo esto va a ser para entender mejor cómo podemos apoyar a quienes enfrentan estas dificultades. Así que si alguna vez te has preguntado por qué a veces nos sentimos atrapados en nuestras emociones o qué herramientas existen para ayudarnos, este video te podría servir. Entonces, comenzamos. Como ya mencionamos, uno de los puntos que abordaremos será el concepto de la psicopatología. Iniciamos con la pregunta, ¿qué es la psicopatología? Viene siendo una rama de la psicología y de la psiquiatría que estudia los pensamientos, emociones y comportamientos que se consideran anormales o que causan sufrimiento a las personas. Esto más fácil de entender podría ser que se trata que trata de entender por qué alguien puede sentirse o actuar de forma que le dificulta vivir una vida saludable. Por ejemplo, una ansiedad muy intensa o comportamientos que afecten sus trabajos o sus relaciones. Eso podría ser. Cabe mencionar también que uno de los principales objetivos de la psicopatología son el identificar y clasificar los trastornos mentales, y para esto los especialistas usan herramientas que serían el DSM, en sus siglas en inglés son siglas en inglés, lo cual en español significa Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y el CIE, que sería la Clasificación Internacional de Enfermedades, las cuales ambas son muy útiles, pues funcionan como guías donde se agrupan síntomas y se establecen criterios. Por ejemplo, si alguien lleva semanas sintiéndose muy triste, sin interés de nada y con problemas de dormir, estos manuales ayudan a determinar si podría tratarse de depresión. Así los profesionales pueden usar un lenguaje común y brindar el mejor tratamiento para la persona y así tener una mejor calidad de vida. También cabe mencionar que la psicopatología es clave para ayudar a las personas a entender qué les está pasando y qué puede hacer para mejorar también. Por ejemplo, alguien con un trastorno de ansiedad puede vivir con el miedo constante de que no tiene explicación. Gracias a la psicopatología se puede diagnosticar el problema y ofrecer tratamientos como la terapia, la medicación o cambio de estilo de vida. Sin esta herramienta sería mucho más difícil brindar ayuda a las personas sin la psicopatología. Y algo que se me hace muy interesante de la psicopatología es que para estudiar los trastornos, la psicopatología se basa en investigaciones científicas, ya que los expertos analizan síntomas, buscan patrones y estudian factores como la genética, el ambiente o las experiencias de la vida incluso. Y también diferencian entre los comportamientos normales y los que pueden ser señales de un problema. Por ejemplo, al hacer este video es normal ponerse nervioso o antes de un examen, pero sentir la ansiedad extrema todos los días podría ser un trastorno. Con lo ya mencionado, pues entendemos que gracias a la psicopatología, los profesionales pueden entender qué está pasando y ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, ya que sin esta rama sería mucho más difícil brindar el apoyo a quienes lo necesitan. Otro tema que vamos a ver a continuación es la diferencia entre lo normal y lo anormal en la psicopatología. Bueno, la diferencia entre lo normal y lo anormal en la psicopatología, aunque parece sencillo por cómo se escucha, en realidad tiene su complejidad, porque la consideramos normal depende de muchos factores, como nuestra cultura, el contexto y las situaciones que vivimos, entre otras cosas.
Lo voy a explicar en 4 puntos, 4 formas. La primera sería la perspectiva estadística, que es la forma estadística de verlo. Aquí algo se considera anormal si es poco común o raro. Por ejemplo, la mayoría de las personas tiene un rango normal de emociones, pero si alguien experimenta cambios emocionales muy extremos, como ocurre en el trastorno bipolar, eso podría considerarse anormal. Sin embargo, es importante aclarar que algo raro no siempre es malo. Por ejemplo, si un genio en la música o matemáticas también es poco común, pero definitivamente no sería un problema. Un segundo punto sería la perspectiva clínica. Aquí se enfoca en si el comportamiento o los sentimientos de alguien afecta su vida diaria. Por ejemplo, si alguien tiene ataques de pánico que le impiden ir a trabajar o socializar, eso sería anormal, porque está causando un problema en su día a día, en su vivir. Lo importante en esta perspectiva es ver cómo el problema ataca a la persona y si necesita ayuda para mejorar su bienestar. El punto 3. Tenemos las normas sociales. Aquí lo normal o anormal depende de las expectativas de cada cultura o sociedad. Por ejemplo, en algunos países es normal hablar en voz alta, gesticular mucho, mientras que en otros se espera que las personas sean más reservadas. Entonces, lo que puede parecer extraño en un lugar puede ser completamente aceptable en otro. Esto nos recuerda que el contexto cultural importa muchísimo al entender el comportamiento humano. El punto 4, y pues por último, esta es la perspectiva de la adaptación. Aquí se pregunta si un comportamiento ayuda o dificulta la vida de la persona. Por ejemplo, si alguien revisa la cerradura de su puerta una y otra vez por miedo a que algo malo pase y esto le impide salir de casa o llegar a tiempo al trabajo, ese comportamiento podría considerarse anormal. Lo importante es ver si ese pensamiento o acción limita la capacidad de la persona para vivir de una manera saludable. Ya con estos 4 puntos, como ven, definir lo normal y lo anormal no es tan simple. Depende de cosas como la frecuencia, el impacto en la vida de las personas, las normas culturales y si ayuda o no a adaptarse al mundo, etc. Pero lo más importante es no buscar etiquetar a nadie, sino entender mejor lo que está pasando y encontrar maneras de ayudar a quienes lo necesitan. Bien, bueno, el tema a continuación veremos el papel de la cultura en factores de normalidad y anormalidad. Bueno, el papel de la cultura en lo que consideramos normal y anormal en el comportamiento humano, como ya lo habíamos mencionado, también es algo complejo, porque cada cultura tiene sus propias ideas sobre cómo debemos actuar, sentir y expresarnos. Cuando se utiliza la cultura como marco de referencia, esto sería como un lente que usamos para entender el comportamiento de las personas. Lo que en un lugar es totalmente normal, como ya lo había dicho, en otro puede ser visto como raro o incluso hasta preocupante. Por ejemplo, en algunos países es normal saludar con un beso en la mejilla, mientras que en otros podría parecer como una invasión al espacio personal. Esto demuestra que no hay una única forma de definir lo que es normal. Todo depende del contexto cultural. En este tema entra lo que es el relativismo cultural, ya que nos dice que no podemos juzgar el comportamiento de alguien sin considerar su cultura. Por ejemplo, en algunas culturas es común expresar emociones con mucha intensidad en voz y en voz alta, mientras que en otras se espera que la gente sea más reservada. Son ejemplos que ya hemos mencionado. Entonces lo que en un lugar se ve como normal, en otro podría considerarse normal. Pero ojo, esto no significa que esté mal. Otro punto sería los trastornos culturales, como casos únicos de cada sociedad. Esto nos dice que hay comportamientos o trastornos que solo existen en ciertas culturas y con reflejo de las creencias y valores de las sociedades. Podría ser, por ejemplo, en algunas culturas de América Latina se podría hablar de los ataques de nervio, donde una persona puede llegar a gritar, puede llegar a llorar, temblar, como una forma de expresar sus emociones intensas. Esto se entiende como una reacción emocional normal en esas culturas, pero en otros países podría verse como un problema grave.
como un trastorno, pues. Aunque los psicólogos y psiquiatras usan manuales, las herramientas que mencionamos, el DSM y el CIE, para diagnosticar los trastornos mentales, estos manuales intentan incluir factores culturales, pero a veces no reflejan completamente las experiencias. Por ejemplo, un ataque de nervios no está en el DSM como un diagnóstico específico, porque este manual está basado en gran parte en estudios occidentales. Esto puede ser un problema porque un profesional que no conozca el contexto cultural de la persona podría confundir un comportamiento típico en su cultura con otro trastorno como la ansiedad o el pánico. Por eso es muy importante que siempre se considere la cultura al hacer un diagnóstico. Como ya vimos, la cultura sí importa, pues juega un papel importante cómo vemos lo que es normal y anormal. Cada sociedad tiene sus propias normas y formas de entender el comportamiento humano. Por eso en la psicología y en la psiquiatría es una clave fundamental tomar en cuenta el contexto cultural para poder ayudar así mejor a las personas. Bueno, entonces ya dicho lo anterior, la próxima vez que veas algo que te parece diferente, piensa en el contexto cultural, ya que entender y respetar estas diferencias nos ayudan a ser más empáticos y a construir una sociedad más comprensiva. Bueno, como siguiente tema veremos la opinión profesional de los sistemas para clasificar los trastornos mentales. La opinión profesional que existe respecto a los sistemas de clasificación de trastornos mentales como el DSM y la CIE es que son sistemas fundamentales en el campo de la psicología y la psiquiatría, pero como toda herramienta tienen sus ventajas y también sus limitaciones. Las ventajas de estos sistemas, primero vamos a hablar de lo positivo, que son las ventajas de este sistema. El idioma común. Imagina que un psicólogo en México dice depresión y en Japón escucha lo mismo. Y gracias a estas herramientas, ambos entienden exactamente de lo que se está hablando. Y esto facilita la colaboración entre profesionales de todo el mundo. Otro de los puntos podría ser el tratamientos claros. Estos sistemas ayudan a identificar qué trastornos tiene una persona y con eso cuál tratamiento es el más adecuado. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión necesitan abordajes diferentes y estas guías ayudan a distinguirlas. Otra ventaja sería la investigación más organizada. Al usar las mismas clasificaciones, los científicos pueden estudiar mejor los trastornos y encontrar mejores terapias, y es como tener un mapa bien estructurado para explorar los temas de salud mental. Bueno, ya mencionaba algunas de las ventajas, son varias. Ahora vamos a ver algunas de las limitaciones, que son los puntos débiles. Uno de ellos es que son demasiado rígidos. Estos sistemas clasifican los trastornos en categorías muy específicas, pero cada persona es única. Esto yo lo veo como tratar de hacer que alguien encaje en una categoría que no refleja del todo su experiencia. Otro punto sería la pregunta: ¿trastornos o comportamientos normales? Hay casos donde comportamientos normales se consideran trastornos. Por ejemplo, en algunas culturas el duelo puede durar muchísimo tiempo y eso es totalmente normal entre esa cultura. Pero en estos sistemas podría etiquetarse como un problema. También vemos la falta de diversidad cultural. Aunque intentan incluir factores culturales, no siempre lo logran del todo. Por ejemplo, en algunos países de América Latina existe el ataque de nervio, que ya lo hemos mencionado mucho, que es una reacción común al estrés. Sin embargo, esto no se ve igual en otros lugares. Pueden llevar diagnósticos erróneos, pues. Ya para terminar este punto, estas herramientas son muy valiosas para entender y tratar los trastornos mentales, ya que nos ayudan a tener un lenguaje común, a planear tratamientos y a investigar más a fondo. Pero también debemos de recordar que no todo es blanco y negro. Cada persona es única y su cultura influye mucho en cómo vive y expresa sus emociones. Por eso, aunque estas guías son útiles, los profesionales de la salud mental siempre deben de mirar más allá, considerando el contexto y las experiencias individuales de cada persona. Entonces, como conclusión personal, en mi opinión,
la psicopatología es una herramienta clave para entender y tratar los trastornos mentales, pero también me parece que debemos de ser muy cuidadosos al aplicar los criterios de normalidad y anormalidad. No debemos de olvidar que lo que consideramos normal depende en gran medida del contexto cultural, social y personal de cada individuo. Si bien los sistemas de clasificación como el DSM y la CIE son útiles para tener un marco de referencia común y facilitar un diagnóstico, yo creo que es importante no perder de vista que cada persona es única, que su cultura y sus experiencias influyen mucho en cómo se manifiestan sus emociones o comportamientos. La psicopatología no debería ser solo una forma de etiquetar o clasificar a las personas, sino una forma de comprender a las personas, de ayudarlas a mejorar y tener una mejor calidad de vida. Por eso, aunque estas herramientas nos proporcionan un camino estructurado, siempre debemos tener en cuenta la flexibilidad y la sensibilidad cultural en el proceso diagnóstico y terapéutico. Al final, el objetivo es acompañar a las personas a superar sus dificultades y ayudarles a vivir una mejor manera posible. Bueno, ahí me dicen qué opinan ustedes de este tema, déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias, como ya les he dicho, mi nombre es Domingo Vega, espero haya sido útil y de su agrado esta información. Hasta pronto. Otra vez, muchas gracias.